Entonces, continuemos donde nos quedamos, Génesis capítulo 9. El nombre del tema de hoy es embriaguez de Noé. Y precisamente esa es la parte que no tocamos cuando estudiamos el capítulo 9 el miércoles pasado, y es la parte en la que nos vamos a enfocar. Vamos a Génesis 9:21, donde dice esta parte de la embriaguez de Noé. Dice: un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Así que tenemos a Noé, el único justo sobre la faz de la tierra, totalmente ebrio, al grado de quedar desnudo dentro de su carpa. Así que después de analizar el pacto con Noé, ¿verdad? Bajan del arca, Dios hace un pacto con ellos. Vimos cómo todo el mundo, representado en sus 3 hijos, sus nueras y su mujer, en general de ahí todos sus descendientes fueron beneficiados por la justicia que Dios le concedió a Noé. Y luego la Biblia registra el pecado de Noé, el primer pecado registrado de él, ¿verdad? Ya no nos dice más. Seguramente no fue el único, ¿verdad? Pero este es trascendente. Al ver esta parte en la Escritura, debemos notar y considerar que la Biblia es franca cuando habla de los elegidos de Dios. Es decir, cuando habla de los elegidos de Dios, nunca los trata de poner como hombres ilustres, sino como hombres pecadores. Tenemos el pecado de Moisés, ¿verdad? Moisés mató a un hombre, defendiendo a uno de sus compatriotas. El pecado de David, la negación de Pedro, la persecución de la iglesia por parte de Saulo o Pablo. Así que cuando la Biblia habla de los hombres o mujeres que Dios eligió, en ningún momento los hace ver como hombres o mujeres especiales, sino como hombres y mujeres pecadores como todos los demás, de manera que la gloria es de Dios. El hecho de que Noé fuera contado como justo no era mérito de Noé, sino gracia de Dios. Entonces, después de bajar el arca y establecer un pacto con ellos, lo que nos dice la Escritura, vamos a Génesis 9, 18 al 20, nos dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los 3 hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Entonces, toda la descendencia de la tierra ya no está, tan mezclada como estaba en el caso inicial, ¿verdad? Cuando Caín y Abel y los demás hermanos empiezan a engendrar hijos. Aquí ya lo tenemos mucho más claro, que de estos 3 individuos vienen todos. Luego nos dice que Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. El punto aquí importante es que notemos cómo en el versículo 18 nos dice que Cam fue el padre de Canaán. Y eso tiene que ver con lo que va a acontecer después. Nos da ese pequeño detalle. Cam es el padre de Canaán, ¿verdad? Cuando bajaron del arca, no hay registro de que ya tuvieran hijos. ¿Se acuerdan? Estuvieron, si alguna de sus nueras se embarazó justo al subir al arca, quizás pudieron haber bajado con hijos, pero no nos dice que tuvieran hijos. Entonces no hay registro de de nietos de Noé. Y ahora tenemos que, de perdido, hay uno que es Canaán, que no había sido presentado en la Escritura en ningún momento antes. Entonces, ¿qué tanto tiempo pasó después de que bajaron del arca? No lo sabemos. Luego dice el versículo 21, un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Entonces, si quisiéramos tratar de ubicar en tiempo cuándo pasó esto, no hay forma de hacerlo. Yo investigué un poquito cuánto se tardan las vides en dar fruto, y encontré que de entre 3 y 5 años, desde el momento en que la plantas, al menos 3 años tienes que esperar para que empiece a dar sus primeros frutos. Y encontré que decían que esos primeros frutos no eran muy recomendables usarlos para vino. Tenía que esperar hasta 5 o 6 años para que los frutos fueran adecuados. Entonces, si Noé plantó un viñedo y luego lo tienes embriagándose de las uvas, al menos sabemos que tuvieron que haber pasado 3 años. Pero si ya se nos menciona a Canaán,
y vamos a ver que Noé maldice a Canaán. Es difícil pensar que Canaán fuese solamente un niño pequeño. Y ahorita les explico por qué. Pero cuando dice, se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña, y un día bebió, ya no hay forma de poder estimar un tiempo, ¿verdad? Pudieron haber sido 20, 30 años, no lo sabemos. No hay forma de determinarlo. El punto es que llegó el momento en el que esa viña dio fruto, Noé hace vino y se embriaga. Ahora, no nos dice que él inventó el vino. Así que es probable que el vino es desde antes del diluvio. Entonces, ¿qué tan antiguo será? Si la humanidad ya pecaba y era en extremo pecadora antes del diluvio, y por lo que vemos aquí, no hay ningún indicio de que Noé acaba de inventar el vino, entonces seguramente la humanidad ya se embriagaba desde antes del diluvio. Es algo muy viejo. Ahora, el vino, la Biblia lo menciona positiva y negativamente. Es decir, el vino en sí mismo no es condenado por la Escritura. Veamos un ejemplo, número 5:5. Dice, a cada cordero que se le ofrezca al Señor como holocausto o sacrificio, se le añadirá como libación 1 litro de vino. Así que el vino también era usado para las ofrendas del Señor. El vino no puede ser considerado como algo pecaminoso en sí mismo, si no, no hubiese sido usado en las ofrendas para el Señor. Luego vamos a Proverbios 23:20, donde dice, no te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones, por su indolencia, acaban harapientos y en la pobreza. Nos dice que los bebedores no son buena compañía, ¿verdad? No vas a sacar nada bueno siendo como ellos, estando con ellos. Entonces, la Biblia nos habla, incluso en Proverbios y algunos otros pasajes, que el vino alegra el corazón de los hombres. Incluso dice que si alguien está muy triste, denle vino, ¿verdad? Y al mismo tiempo condena a los que se embriagan, pero nunca condena por tomar vino. ¿Me explico? El pecado es embriagarse, no el hecho de tomar el vino. Pero en ninguna circunstancia podemos usar eso como libertinaje. Y decir, bueno, Hernán dijo que yo puedo tomar vino. Y un caso que sucedió hace años, nos llegó la queja, aunque nunca nos dijeron exactamente quiénes. Pero cuando nos enteramos de la queja, lo vimos públicamente porque no había nombres en específico. Pero nos dijeron que hace ya un buen de años, algunos de árbol plantado, de jóvenes, tenían este comportamiento que cuando iban a fiestas donde se servía vino y había más cristianos, los que venían a árbol plantado se jactaban de su libertad tomando vino, mientras los demás cristianos se ofendían por lo que hacían, y lo hacían descaradamente asegurando que no era pecado. Ahora, eso es absurdo, tratar de argumentar que yo puedo estar en la cara de otros cristianos que se ofenden que yo tome vino, decirles que yo tengo la libertad para tomarla, porque el propio apóstol Pablo nos enseña que nuestra libertad no debe ser tropezadero para nadie. Y Pablo decía que prefería abstenerse de la carne sacrificada a los ídolos con tal de no hacer tropezar a nadie. Así que esos individuos, como no teníamos el nombre, no podíamos proceder formalmente con ellos, pero la exhortación se hizo para con toda la iglesia. Es un hipócrita el que así se comporta, tratando de justificar su mal comportamiento, supuestamente respaldado por la Escritura. Así que es verdad que el vino en sí mismo no es pecado, sino lo que haces con el vino. Y la Biblia recomienda que los reyes o los dirigentes no se embriaguen. También tenías a estos nazareos, personas que se consagraban para no tomar vino. Y también el vino estaba prohibido para los sacerdotes que estaban en función. Los que estaban oficiando no debían probar vino, precisamente por el peligro de embriagarse. Entonces, el hecho de que Noé haya bebido vino no es pecado, sino que se haya embriagado. ¿Ok? Estando ebrio, pierde el juicio y sabrá Dios por qué razón está en su tienda desnudo. No sé si estaba tan ebrio que se puso a festejar con libertad o se metió a bañar y no alcanzó a permanecer consciente, no sabemos, pero está desnudo en su tienda. Y luego dice el versículo 22, Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Hagamos un ejercicio tratando de ver a Cam como un buen hijo y como un mal hijo. ¿Ok? Como un mal hijo primero. Bueno, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos. ¿Cuál sería la motivación
de Cam al ir a contarle a sus hermanos? ¿Burlarse de su padre o pedirle que le ayuden con su padre? ¿Cuál crees tú que es la motivación de Cam? Pedirle a sus hermanos que le ayuden con su papá. Oye, papá está tirado desnudo en la tienda, échenme la mano. O para que se burlen de su papá. Ahora, Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Ahí ya está hablándonos del pecado de Cam, porque pecó, pero parece que no está muy claro. Porque se puede entender, bueno, quizás fue a pedir ayuda, lo encuentra desnudo y dice, ay papá. No sé si es algo que hacía normalmente o no sé, pero otra vez quedó borracho. Y bailale a sus hermanos para que le ayuden. Bueno, el versículo 23 nos debe dar la indicación de qué está pasando. Dice, entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Así que, ¿qué crees tú? ¿Que Cam fue a pedir ayuda? ¿O fue a decirles para que se burlaran también? Fíjate bien. Sem y Jafet, de espaldas, sin ver a su padre, cubren su desnudez. ¿Qué es lo que estaban evitando Sem y Jafet? Verlo. ¿Y Cam qué fue lo primero que hizo? Verlo. Dice, pero pues quizás entró a la tienda y pues ahí estaba. ¿Cómo evitarlo? No, porque quienes lo cubrieron fueron Sem y Jafet. Cam no ayudó para nada. Fíjate bien, el enfoque de Sem y Jafet es no ver a su padre, mientras que lo primero que hace Cam es verlo y contarle a sus hermanos. Si la intención de Cam fuera buena, y supongamos que lo vio accidentalmente, hubiera hecho algo por cubrirlo antes que ir a buscar a sus hermanos. Porque no necesitaba cargarlo, lo único que necesitaba era echarle algo arriba, que fue lo que Sem y Jafet hicieron. No lo cambiaron de lugar, no lo pusieron en otra parte, simplemente lo cubrieron. Ahora, ¿cuál es el problema de verlo desnudo? Yo he conocido hoy en día familias que le llaman a eso, ya se me olvidó el nombre, voy a apuntar esas cosas porque luego se me olvida, que dicen ellos es un método de educar a sus hijos, acostumbrarlos a que vean su desnudez para que entiendan que el cuerpo humano es natural. Y se desnudan padre y madre cuando están con sus hijos y conviven con ellos y hacen la comida y juegan totalmente desnudos, supuestamente tratando de enseñarles que la desnudez es parte natural de la vida. Bueno, en este caso, si alguno de ellos leyera ese pasaje, diría, pues ¿qué? ¿Cuál es el problema de Cam? Si eso es lo que hizo mi papá conmigo, o yo así crecí, o así educo yo a mis hijos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué razón Sem y Jafet no quieren ver a su padre desnudo? Bueno, vamos a Génesis 3, 9 al 10, para recordar algo que leímos con respecto a Adán y Eva. Génesis 3, 9 al 10 dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Antes de esto, hombre y mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Después del pecado, ahora tienen miedo y buscan cubrir su desnudez. De hecho, en toda la creación, los seres vivos, los únicos que usan ropa, ¿quiénes son? Los seres humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, si tú quieres apelar a solamente teorías materialistas donde no hay un Dios y todo es algo del proceso natural, dicen, bueno, pues porque nos da una ventaja, podemos soportar el frío y el calor. Sí, pero la verdad es que el hecho de que el hombre se viste es mucho más complejo que simplemente evitar el frío. Porque hace mucho calor y como quiera traes ropa, ¿verdad? Lo más natural es que si hace mucho calor es que te la quites. Sin embargo, no haces eso. De hecho, en lo general, casi todo ser humano manifiesta vergüenza cuando su desnudez es vista. Ahora, no hay una explicación biológica para eso, ya que no deberías necesitar ropa, sobre todo en nuestro contexto, ¿verdad? Con los calorones que hay acá.
Podrás tener una explicación cuando hace mucho frío, pero en ambientes cálidos o semitemplados no hay mucho sentido el hecho de vestirse. Pero vemos entonces que a partir de la caída, el ver la desnudez de alguien es algo vergonzoso para el que está desnudo. Así que cuando Noé está desnudo en su tienda y Cam lo ve, está haciendo algo indebido porque su padre se va a sentir avergonzado por lo que está pasando. Dice, bueno, pero ¿quién le manda a emborracharse, no? ¿A eso se expone o no? Pero vamos a Éxodo 20, capítulo 12. Éxodo 20, capítulo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. Aquí la palabra honra es el hebreo kaved, que se traduce como pesado u honroso. Es decir, algo es pesado en el contexto de aquel tiempo cuando el peso representaba valor en oro, en plata, en lo que sea, mientras más pesado más vale, se traduce como honrar a alguien, en darle valor a una persona en particular. Ahora, nos dice que honres a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y algunos dicen, ya ves, si tú no honras a tus papás, Dios te va a recortar la vida. Pero si Dios tenía planeado para ti una corta vida, pero honras a tus papás, te la va a extender. Y eso ya es un problema serio con la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Porque es imposible que tú puedas cambiar los planes de Dios. Sobre todo, si Dios es eterno y es atemporal, es decir, a Él no le afecta el tiempo, Él no puede esperarse a ver si vas a honrar a tus papás o no, como para saber qué vida te va a dar. Eso es absurdo. La vida de todos los hombres ya está definida y los días de su vida están contados. Nadie puede morir antes o después. Entonces, ¿qué debemos comprender cuando dice para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da? Dicen, es el único mandamiento con promesa. ¿Pero es realmente una promesa? ¿O más bien está hablando de una consecuencia? Ahorita voy a entrar a esa parte. Lo primero es que honra a tu padre y a tu madre. El no honrarlos ya era pecado desde los tiempos de Adán y Eva prediluvianos, o vino a ser pecado hasta que se establece esta ley. ¿Qué es la honra en nuestro lenguaje? Podemos traducirlo como darle un trato especial a alguien. Ojo, no se te manda, fíjate bien, la Biblia ordena amar a tus enemigos, pero en ningún momento ordena amar a los padres. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué no dice amarás a tu padre y a tu madre? No, dice hónralos. Y esa honra no tiene nada que ver con los sentimientos, es una actitud. Le das un trato distinto independientemente de lo que sientas hacia ellos. Es un hecho y no se puede negar que hay padres que no merecen ser honrados. Hay padres a los que es imposible amar porque han sido crueles con sus hijos. Un hijo cuyo padre es golpeador o violador, ¿lo amaría? Claro que no. De hecho, no se puede mandar en cuanto a sentimientos, ¿verdad? Por eso Dios no te está pidiendo que tengas un sentimiento para con tus padres, sino que los honres, que les des un trato especial. ¿Por qué? Bueno, ese es el punto. Si analizamos, antes de Éxodo 20, ya era un pecado no honrar a tus padres. De hecho, hay más descripción en cuanto a los hijos y los padres. Dice la Escritura que si un hijo golpea a su padre, debe de matar a pedradas a ese hijo. Es más, si ni siquiera hubo violencia física, si un hijo es desobediente, necio, los padres, si lo castigan y aún así no cambia, tenían que llevarlo ante los ancianos de la ciudad y entre todos, y decir públicamente lo que ese hijo hacía, juzgar el caso, y si era hallado culpable, tenían que matarlo entre todos a pedradas a ese hijo. ¿Por qué? Dice, para que la maldad no se reproduzca entre ustedes, para que teman hacer lo malo. ¿Por qué? Bueno, consideremos, independientemente de si los padres tuyos fueron dignos de que los ames o no, no estarías aquí si no fuera por ellos, ¿verdad?
si no te hubiesen cuidado, alimentado, protegido y no te hubiesen dado todo lo que requieres hasta que llegaste a un punto en la vida en el que puedes ser independiente, si ellos no hubieran hecho todo eso por ti, no estarías aquí. Ahora, es justo que tú los trates como cualquier cosa en lugar de honrarlos, que significa darles un trato especial. Es totalmente injusto. Aunque hayan sido malos padres, es injusto que los trates como si fueran cualquier cosa, como cualquier otra persona. La honra demanda un trato especial independientemente de las emociones que puedas tener hacia ellos. Ahora, ¿está Cam honrando a su padre? No, todo lo contrario. Si es algo vergonzoso para un hombre ser visto desnudo, y luego tenemos más adelante la historia del hijo pródigo en los tiempos de Jesús, que dice que cuando el padre ve a su hijo que viene, se ciñe los lomos y corre. En el contexto histórico y cultural, que un anciano dejase ver sus tobillos o sus pantorrillas era muy vergonzoso. ¿Cuánto más habrá sido estar totalmente desnudo y ser visto por uno de tus hijos? Y que tu hijo, en lugar de hacer algo para ayudarte, corra a decirle a sus hermanos para que vengan a verte. Así que es un hecho que Cam está pecando. ¿Me explico? Ahora, algunos dicen, cuando dice que vio a su padre desnudo, la Reina Valera 60 dice, vio la desnudez de su padre. Y esas palabras en hebreo pueden traducirse, y aplicación en otros pasajes, cuando dice que un hombre no debe dormir con la mujer de su padre porque ve la desnudez de su padre. Algunos tratan de hacer una conexión y decir que cuando la Escritura dice que Cam vio la desnudez de su padre, dicen abusó sexualmente de él. Y eso lo hace peor, ¿verdad? Pero espérame, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Porque si ver la desnudez de su padre es abusar sexualmente de él, eso no explica lo que Sem y Jafet hicieron. Porque Sem y Jafet no quisieron verlo y lo cubrieron. Así que echa por tierra la idea de un abuso sexual. Porque literalmente lo cubren con algo. Así que el contexto, sobre todo por lo que Sem y Jafet hacen, deja ver que se limita solamente a verlo y no hay nada que indique un contacto físico. Entonces, Cam peca. Quiere que sus hermanos sean partícipes de lo que está pasando y sus hermanos se niegan y se enfocan en no ver a su padre mientras cubren su desnudez. A Noé se le pasa la cruda, ¿verdad? Dice versículo 24 al 27. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró, maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Ahora, aquí surgen varias preguntas interesantes. Número 1, ¿tiene poder Noé para maldecir a quien él quiera? ¿O bendecir a quien él quiera? Segunda, ¿qué culpa tiene Canaán si el que lo vio fue Cam? ¿Verdad? Dice, ¿todavía estaba borracho o qué? Se levanta, se entrega lo que le hace Cam y maldice a Canaán. Y no sé, yo me imagino a Canaán, dije, pues ¿yo qué? ¿Yo qué? Y esto ha llevado a que algunos digan, es que seguro estaba ahí también, pero eso no lo dice la Escritura. El punto es que hay que responder primero, antes de por qué Canaán, es determinar si Noé tiene poder para bendecir o para maldecir. Ahora, esto es muy interesante porque muchos cristianos aseguran tener ese poder. Y aseguran, a mí me dijeron, en la Biblia dice que lo que digas con tu boca, eso será. Y yo me la creí. Y durante muchos años aseguré que eso estaba en la Biblia hasta que me puse a buscarlo y no lo encontré por ningún lado. Lo único que dice es que una pequeña chispa puede encender un gran bosque. Y hace referencia a la lengua, pero en ningún momento dice que tú tienes poder. Ahora,
¿Qué podemos encontrar en la Escritura en cuanto a esta aparente habilidad de Noé de maldecir y de bendecir? Primero hay que dejar en claro lo que Dios dijo por medio de Balaam. Quien no sabe quién es Balaam, les cuento un poco el contexto. Los israelitas van rumbo a la tierra prometida. Uno de estos reyes, Balac, contrata a Balaam, vidente de Dios, para maldecir a los israelitas. Le ofrece una gran suma si los maldice. Y cuando Balaam se propone maldecir, Dios le da un mensaje, y esto es lo que dice en Números 23:8. Dice, pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Esto es un punto muy importante. Aunque alguien te diga, yo te maldigo en el nombre de Jesús y no sé qué, como alguna vez me dijeron a mí, eso no funciona para nada a menos que Dios haya decidido maldecirme. Pero si yo nací de nuevo y soy un hijo de Dios, la Escritura es clara que yo no estoy bajo maldición. Así que ningún hijo de Dios puede ser maldito, ni siquiera Dios mismo lo maldeciría porque Dios no se contradice. Así que no hay poder sobre la tierra ni en el universo para maldecir a un hijo de Dios y tampoco a alguien que no es hijo de Dios. Esos ya están malditos, ¿verdad? ¿Cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? Entonces, Noé no tiene poder para maldecir a nadie. Bueno, ¿qué tal para bendecir? No es muy común que los cristianos dicen, yo te bendigo, varón. A mí me dan ganas de contestarles muchas veces, pero Dios me da dominio propio, respiro profundo, trato de ver por el lado, pues bueno, pues me está deseando el bien, aunque no entiende lo que está diciendo, ¿verdad? Pero lo que hay que responderles es que, mira, tu bendición no significa absolutamente nada, ¿verdad? No tiene nada que ver con la vida real, ¿verdad? Mejor dime algo que salga de tu corazón y tu buena motivación, lo que yo te bendigo, pero por favor, lee tu Biblia. No hay ningún poder en ti para eso. Que Dios te bendiga. Bueno, eso se parece más a algo bíblico, ¿verdad? Gracias por tu buena intención y estás reconociendo que Dios es el único que me puede bendecir. Pero tú no me andes bendiciendo, no hagas celoso, no demuestres tu ignorancia bíblica. Bueno, lo mismo aplica para bendecir que para maldecir. Nada de eso tiene sentido, no funciona a menos que Dios lo haya determinado. Si Dios ha decidido maldecir a alguien, ni aunque le bendigas, va a ser maldito. Y si Dios no lo ha maldecido, ni aunque tú lo maldigas, vas a poder hacerlo. ¿Okay? Eso es lo que Dios enseña por medio de este Balaam. Y luego vamos a Ezequiel 18:20, porque dirías, ¿qué onda con Canaán? Dicen algunos, es que está pagando por el pecado de su padre. No es cierto. Ezequiel 18:20, palabras de Dios, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Así que un hijo no puede pagar por el pecado del padre, ni al revés. Dios va a juzgar a cada uno según lo que hace. Y algunos dicen, qué bueno. No, sigue siendo un problema para todos, porque ¿quién hace lo bueno? Nadie, ¿verdad? El punto es que, bueno, yo voy a pagar lo mío, si es que no fuese elegido de Dios, ¿verdad? Y no por lo que mi padre haya hecho. Pero eso no significa que me va a ir bien, ¿verdad? Porque a menos que tenga la justicia que viene por gracia de Dios, la que obtuvo Cristo, igual voy a ser condenado por mi propia maldad. El punto es que no tiene sentido pensar que Noé está maldiciendo a Canaán porque se enojó con Cam. ¿Me explico? Porque Canaán no tendría nada que ver en el asunto. Y si no tiene poder para maldecir en sí mismo, mucho menos al hijo del que pecó. Así que, ¿qué está pasando aquí? ¿Me explico? Una simple lectura parece indicar que Noé puede decir, ahí te va bendición para ti, maldición para ti, porque me viste desnudo. Oye, pero pues te embriagaste. ¿No tenía también responsabilidad en eso? ¿O eso no cuenta? Si él no es que se hubiera embriagado, nunca lo hubieran visto desnudo. Pero ese no es el tema, porque ya se nos había dicho que Noé era justo ante Dios. ¿Me explico?
Sem y Jafet reconocen que Noé es justificado ante Dios y simplemente cubren su pecado y no son parte del pecado de su hermano Cam. Cam no lo hace así. Pero hay que entender qué es lo que está pasando con Noé. Y hay muchas distintas explicaciones. Algunos aseguran que hay un error en la escritura. Dicen, no es que se equivocó, no es Noé el que estaba desnudo, sino Cam. Y Cam maldice a su hijo Canaán, pero eso ya no tiene ningún sentido porque la Biblia claramente registra más de una vez que Sem, Cam y Jafet son los hijos de Noé. Y Canaán nunca es reconocido como un hijo de Noé. Y cuando nos dice que Noé se embriagó, no hay forma de intercambiarlo por Cam, ¿verdad? Para que la historia medio cuadre. Estas maldiciones generacionales y eso, pues ya vimos que tampoco tiene sentido. Hay más, pero a mí me parece que hay dos, y esta ya es mi opinión particular, dos que podrían tener sentido bíblico. Puedes juzgar tú si quieres buscar más. Pero estas dos que yo te quiero platicar me parece que hacen sentido en la Escritura, sobre todo en nuestros tiempos, o ya teniendo el canon definido, ¿verdad? En aquel tiempo me imagino que no era fácil, porque también hay que ver este contexto. Moisés está escribiendo esto, ¿verdad? Van a la tierra de los cananitas para echarlos fuera. Los israelitas son descendientes de Sem. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Moisés cuando lo escribe? Canaán fue maldecido por Dios y Sem fue bendito. Los israelitas descienden de Sem. Los cananeos, eseos, eteos, jebuseos y todos esos eos vienen de Cam y de Canaán. Así que en ese momento en el que los israelitas van a echar fuera a los cananitas, se están identificando entre la descendencia de Sem y la descendencia de Canaán. Pero una de las dos alternativas que a mí me parecen las más bíblicas o con una explicación más bíblica, la primera de ellas es que Noé profetizó, es decir, dado que la maldición no está en el poder de Noé y dado que en la historia vemos que los cananitas fueron una nación totalmente perdida, todo parece indicar que cuando los israelitas subyugaron a los cananitas se estaba cumpliendo, ¿verdad? Es decir, que Noé profetizó porque Dios lo usó para hablar de lo que sucedería, pero tiene algunos puntos en contra. Tiene sentido decir, bueno, los israelitas son descendientes de Sem, todos los que habitaban en la tierra de Canaán son descendientes de Canaán. ¿Por qué maldijo a Canaán y no a Cam? Bueno, porque cuando bajaron del arca, Dios los bendijo a todos, ¿verdad? Así que si Dios ya había bendecido a Cam, Noé no puede deshacer eso y ahora maldecirlo. Así que dice, bueno, pues maldijo a Canaán. Pero el punto es que él no lo puede maldecir. Así que Dios estaba profetizando lo que sucedería. Pero me parece que tiene en contra el hecho de que Asiria y Babilonia también son descendientes de Cam. Y ellos sometieron a servidumbre a los israelitas descendientes de Sem. O sea, lo opuesto. Entonces dirían, bueno, es que esta profecía era nada más por ese periodo de tiempo, pero no se mantuvo porque luego se invirtió. Los israelitas eran siervos de los descendientes de Cam. Y no lo puedo explicar y tampoco puedo explicar la parte donde dice, porque Dios bendice, bendito sea el Dios de Sem, y luego dice, y que Jafet habite en las tiendas de Sem. Y eso está extraño, dices, ¿por qué está diciendo que va a habitar en las tierras de Sem o entre su campamento? No hay forma de explicarlo, pero resuelve el asunto de por qué históricamente tenemos que en algún momento del tiempo se cumplió eso que no está diciendo. Pero bueno, tiene, a mi parecer, alguna base, pero hay otros que extienden la profecía no en esos tiempos del Antiguo Testamento, sino en el futuro más lejano que todavía no alcanzamos. Porque dicen que esta profecía no está hablando del momento en que los israelitas vencieron a los cananitas, sino que está sucediendo lo mismo que sucedió con Caín y Set. ¿Se acuerdan? Fíjate el paralelismo. Dios bendice a Adán y Eva y luego Adán peca, ¿verdad? Dios bendice a Noé y a su familia y luego Noé peca. Los
principales pecan. Y luego en su descendencia se establecen dos líneas: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Aquí qué está pasando? Exactamente lo mismo. La descendencia de Cam y la descendencia de Sem y Jafet. ¿Me explico? La línea de Dios, la línea del diablo. En Caín, la línea del diablo, y en Set, la línea de Dios. Cuando nos dice aquí que los descendientes, o Sem es bendito, ¿verdad? Bendito sea el Dios de Sem. Vamos a leerlo otra vez para decirlo como es literalmente. Bendito, versículo 26, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. La bendición que está sobre Sem no queda muy explícita, ¿verdad? Pero está diciendo que Sem es de Dios. Y está diciendo que Jafet va a habitar en los campamentos de Set. De manera que se trazan estas dos linajes, Sem y Jafet y Canaán. Ahora, los descendientes de Sem son los israelitas. Los descendientes de Canaán son todas estas naciones que aún siguen vigentes en aquel continente. Pero los descendientes de Jafet, ¿quiénes son? Todos los demás, todos los gentiles, es decir, incluidos todos los de este continente. Claro que ha habido mezclas y todo entre la gente de allá y la gente de acá y todo eso, pero si tú trazas más o menos los pueblos, los griegos, los romanos no tenían nada que ver con la descendencia de Cam. Entonces algunos ven aquí en Sem a los israelitas, en Jafet a los gentiles y en Cam a todos los hijos del diablo. De manera que bendito sea el Dios de Sem. Por medio de los israelitas nos llegó la palabra de Dios, la revelación especial. Que Jafet habite en los territorios de Sem. Algunos ven ahí lo que Pablo enseñaba de los gentiles injertados, que también son parte de la promesa. Y la maldición para Canaán en todos los hijos del diablo, ¿verdad? Pero bueno, si te fijas bien, ahí ya tenemos que ponerle muchas conclusiones arriba, ¿verdad? No lo puedes deducir directamente del texto. Tienes que empezar a ponerle muchos otros pasajes y tratar de encontrar algún sentido. Por eso, la siguiente explicación me parece que no requiere de nada, no requiere de tantas maromas para darle una interpretación. Y la siguiente es que no es una profecía, sino que Noé está describiendo lo que él humanamente está percibiendo. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando dice, perdón, que el Dios de Sem, bueno, bendito sea el Dios de Sem, hace referencia a que Sem es de Dios, ¿verdad? Y que Jafet habita en los territorios de Sem, obviamente hace referencia a que también Dios está con Jafet. La teoría es que él está describiendo lo que percibe según la descendencia de estos hombres. Por ejemplo, Génesis 18:19, Dios está hablando de Abraham. Dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Y vemos un énfasis en la forma en la que Abraham va a instruir a su descendencia. Cuando fue promulgada la ley de Moisés, estaba también esa instrucción, y la repetirás a tus hijos. En el camino, la pondrás en los postes de tu casa. Cuando hay muchas señales, incluso cuando los israelitas van a entrar y cruzan el río Jordán, ponen una estela, le llama la Reina Valera 60, piedras apiladas, dice, para que un día, cuando sus hijos pregunten, le digan, esto es lo que pasó. En la Pascua y todo, dice, para cuando sus hijos pregunten, digan esto. Y había un énfasis en que ellos tenían que instruir a sus hijos. Lo vemos incluso en la descendencia de Set, ¿verdad? El linaje de cómo desde Set se empezó a invocar el nombre de Dios en los hombres. Entonces algunos ven esto.
Partiendo también de Éxodo 20 y el quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, dice, y así tendrás una larga vida. Yo comentaba al principio, esa es una promesa o una consecuencia. Imagínate esto, ¿qué le pasa a una sociedad si los hijos no respetan o no honran a los padres? ¿Qué va a pasar con esa sociedad? Lo estamos viviendo, ¿verdad? Fíjate bien, no está muy lejos de nuestros tiempos, viene desde más atrás. Los padres no quieren ser una figura de autoridad, se esfuerzan por ser amigos de sus hijos, ¿verdad? Obviamente no todos, ¿verdad? Pero en lugar de decir, yo soy tu papá y me haces caso, tratan de ganarse su amor. Les compran cosas y regalos y esperan los padres que sus hijos los amen porque los tratan bien. Y antes no era eso, antes es, mira, aunque no te dé ningún regalo, yo soy tu padre. Y me respetas por el solo hecho de que yo soy tu papá. Bueno, conforme van avanzando las generaciones, los hijos empiezan a ver a sus padres como iguales. Es asombroso, para mí es asombroso ver que un padre le diga a su hijo, como a cualquier otra persona, le dicen, güey, completa la palabra, ¿verdad? Les hablan de maldiciones como si estuvieran hablando con sus compadres. Y lo más asombroso es que sus hijos también a ellos. No hay el más mínimo respeto ni la más mínima comprensión de lo que es el honor a los padres. Ahora, ¿qué se obtiene con eso? Bueno, no hay ninguna transmisión de respetar la autoridad. No hay ninguna transmisión hacia los hijos de reconocer que hay una autoridad moral sobre ti. De manera que el concepto de Dios se vuelve algo incomprensible, porque nadie tiene la autoridad para decirle a otro lo que debe de hacer, ni siquiera los padres a los hijos. ¿Qué pasa con esas sociedades? Se vuelven un caos. Así que cuando dice, honra a tu padre y a tu madre y así tendrás una larga vida, ¿es una promesa o es una consecuencia? Fíjate, dicen esto, los hombres fuertes y de convicciones son generados por momentos difíciles, ¿verdad? Esos momentos difíciles generan hombres fuertes. Estos hombres fuertes traen paz y momentos de tranquilidad. Y esos momentos de tranquilidad generan hombres débiles, porque no necesitan pelear. Y los hombres débiles generan tiempos difíciles, ¿verdad? Y se repite el ciclo, ¿verdad? Porque ahora los tiempos difíciles hacen hombres fuertes que traen momentos de tranquilidad y ahí te vas. Pero en la Biblia, independientemente de la situación que enfrentes, es instruye al niño en su camino. Las repetirás a tus hijos. He elegido a Abraham porque él va a enseñar a sus hijos. Hay un énfasis en que se tiene que honrar a Dios y el representante en una familia de Dios es principalmente el padre. Como el padre se comporte o haga que sus hijos se comporten para con él, es el nivel de comprensión que van a tener hacia la autoridad que está sobre toda autoridad, que es Dios. De hecho, está demostrado que una familia sin padre genera hijos problemáticos. No tienen respeto por la mujer. Normalmente son golpeadores o no tienen respeto hacia el sexo opuesto. No hubo quien les pusiese un freno. Y las mujeres que crecieron sin un padre, normalmente se casan con hombres que no valen la pena. Se vuelven mujeres promiscuas. Entonces, la honra hacia los padres es un beneficio para los hijos. Cuando Noé detecta que Cam está haciendo eso, habla sobre la maldición de Canaán, no porque él lo esté maldiciendo, sino porque, entre comillas, visualiza el camino a seguir. Sabemos que la longevidad de Noé, bueno, sobre todo de sus ancestros, ya lo estudiamos en la genealogía que hay ahí, los dejó convivir mucho tiempo, ¿verdad? Noé convivió con su padre y con su abuelo, Matusalén. Fueron instruidos no nada más por su padre, sino por generaciones previas atrás, de hombres muy longevos. En este caso, Cam no tiene el más mínimo respeto para con su padre y visualiza el resultado en Canaán. Lo que va a suceder. En cambio, Sem y Jafet se muestran temerosos de Dios al respetar a su padre. Y por eso dice que
Dios está con ellos. Algunos, me parece, en esta postura, no lo vemos como una profecía divina, sino como la manera en que Noé está percibiendo lo que ya se había manifestado en la descendencia de Caín y Abel. Así que históricamente no tendríamos que esperar un momento en el tiempo en que se cumpla, sino que es la misma trayectoria que ya estaba explicada en Caín y Abel. Entonces, bajo esta postura no tenemos que hacer tantas maromas, simplemente es la percepción de lo que ve, y por eso no es problema que tengas a los israelitas subyugando a las cananitas y luego al revés. Pero sigue siendo mera especulación, ¿verdad? Apenas preguntarle a Noé, un día que estemos allá, decirle, a ver, Noé, ¿cómo estuvo ese asunto? ¿Dios te dijo o tú viste? O cualquier otra cosa que haya pasado, ¿verdad? Pero, pues, en esa parte nadie puede asegurar que tiene la versión única, verdadera, porque el texto no lo dice claramente. Entonces, podemos ver el paralelismo o la misma situación entre Adán y su descendencia y Noé y su descendencia. Hay una ruptura en la descendencia. Fíjate bien, Cam, a pesar de todo lo que vio, decide hacer la maldad. Sem y Jafet tendrían la misma tendencia, pero sabemos que el hombre no hace lo bueno por sí mismo. Así que Sem y Jafet fueron protegidos por Dios en esta situación. De aquí, lo que podríamos ver es que se descarta a Cam como la descendencia del Mesías, ¿verdad? Y queda la esperanza en Sem o en Jafet. Y algunos dicen que ni siquiera Jafet, porque a Jafet se le invita a vivir en el territorio de Sem. De manera que parece indicar que el que tiene mayor bendición es Sem. Entonces por ahí viene la descendencia. Ya sabemos nosotros, ¿verdad? Pero en aquel entonces la esperanza está puesta en estos dos individuos. Ya tenían más hijos, pues bueno, vamos a leer en el próximo tema el capítulo 10 donde se nos empieza a narrar la descendencia de ellos. Y esos los problemas que van a empezar a enfrentar y lo que va a pasar más adelante en la Torre de Babel y etcétera. El punto es que a pesar de todo lo que vieron en el diluvio, a pesar de que son generaciones recientes después del diluvio, la humanidad sigue prefiriendo las tinieblas a la luz. Y eso no es por ignorancia. Eso es una decisión libre y voluntaria. Y eso es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Entonces, no es evidencia de Dios lo que necesitas para hacer lo bueno. Nacer de nuevo es lo que se requiere para andar en los caminos de Dios. Porque aunque tengas la evidencia, con la misma naturaleza humana que tienes, vas a seguir eligiendo pecar. Aunque escribiera Dios en el cielo con las nubes, yo soy Dios y aquí estoy, aún así ningún hombre dejaría sus caminos perversos. Porque no es evidencia lo que hace falta, sino la regeneración, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. De Noé aprendemos que a pesar de ser declarado justo, siguió pecando. Exactamente lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Si naciste de nuevo, fuiste declarado justo y aún así pecas. No vamos a librarnos de nuestra humanidad y nuestra carne mientras estemos en este cuerpo. Pero experimentamos el mismo dilema. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer termino haciéndolo. Soy un miserable, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? E inmediatamente después dice, gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo. Y esa es la parte clave. Nos equivocamos y pecamos voluntariamente. Pero la Escritura dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Fiel y justo por lo que Jesús hizo. A Noé no se le quitó su estatus de justo por lo que hizo. La Biblia promete que a los hijos de Dios todo obra para bien. Aún tu propia maldad, Dios puede usarla para bien porque te disciplina, te corrige, azota al que reciba por hijo. Y tu maldad la usa para bien. Muchas veces Dios nos libra de pecar y ni cuenta nos damos.
pero muchas veces Dios permite que pequemos. Y cuando permite que pequemos, un hijo de Dios no va a huir de Dios, no se va a esconder como Adán y Eva lo hicieron, sino que la Escritura enseña que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para pedir misericordia y perdón de nuestros pecados. Eso es lo que nos da esperanza. No que somos buenos ni que nos portamos bien, sino que Dios es bueno y Él es fiel, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, enséñanos, Padre, como dice Moisés, como dijo, a contar de tal forma nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Padre, reconocemos que muchas veces somos usados por Ti para hacer lo bueno y muchas veces nos rebelamos a Ti para hacer lo malo. Pero en medio de todo eso, Señor, Tu palabra nos enseña a confiar en Ti a pesar de nosotros. Enséñanos, Padre, a vivir en santidad. Enséñanos a buscar Tu perdón, Tu gracia y Tu misericordia a pesar de que pecamos, Señor. Porque Tú has decidido declararnos justos a pesar de nosotros mismos, Señor, por la obra de Cristo en la cruz. Así que, por favor, Padre, queremos rogarte que ninguno de nosotros se esconda de Ti, que ninguno de nosotros tampoco viva en libertinaje, Señor, sino que nos disciplines como enseña Tu palabra. Padre, enséñanos a ver las consecuencias de nuestros actos. Que no nos resulte fácil pecar, Señor. Que Tu Espíritu Santo nos guíe a lo correcto, Padre, y no nos deje en paz cuando estamos haciendo lo malo. Concédenos, Padre, también sabernos perdonados. Que ninguno de nosotros esté cargando, Señor, cosas que no debe de cargar. Que todos podamos comprender el amor que Tú nos has dado, Señor. Porque dice Tu palabra que el que conoce Tu amor no teme, porque el que teme espera castigo. Padre, permítenos comprender, como seguramente Noé comprendió, que a pesar de nuestros errores y de nuestras infidelidades para contigo, Tú permaneces fiel porque no puedes negarte a Ti mismo. Ten misericordia de nosotros cuando pecamos, Señor, conforme lo dice Tu palabra, y concédenos apartarnos de esa vida pecaminosa y que podamos crecer cada vez más a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Y enséñanos, Padre, a transmitir a nuestros hijos, aquellos que los tenemos, los valores que Tú nos has dado, Señor, lo que Tú nos has enseñado, que lo podamos transmitir eficientemente, que podamos inculcar a nuestros hijos, Señor, indistintamente de los tiempos que estamos viviendo, sean buenos tiempos o sean malos tiempos, que ellos aprendan de nosotros a servirte, Señor, a honrarte, a honrar a nuestros padres, para que podamos tener larga vida en la tierra, Señor, como consecuencia, que podamos experimentar los beneficios de obedecer Tu voluntad y Tus mandatos, Señor, porque es lo mejor que pudiéramos hacer. Que seamos un ejemplo viviente, Señor, de que Tú tienes poder para transformarnos a pesar de lo pecaminosos que podamos ser. Que cuando nos vean, Señor, vean nuestras vidas, nuestras familias, no digan que nosotros hacemos las cosas bien, sino que siempre quede en claro que Tú eres el que eres fiel y que a pesar de nosotros Tú has decidido bendecirnos, Señor, y que por eso podemos vivir confiados, tomados de Tu mano, porque nada nos separará del amor de Cristo, dice Tu Escritura, Señor. Gracias por Tu paciencia para con nosotros y porque Tus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano. No importa que sea la primera vez que vengas, puedes preguntar, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta? No, Dios no quiere que... sí quiere. Bueno, bueno, más que todo va por la parte acerca de las bendiciones, acerca de lo que hizo Noé, ¿verdad? Desde que empezabas a leer la escritura o algo así, ¿verdad? Y en la iglesia tradicional pues se te enseñaba acerca de que en algún momento en tu vida, ¿verdad?, el primogénito tenía la esperanza de que tu papá te bendijera en cierta forma, ¿verdad? Podemos verlo en la escritura. Lo vemos más con Isaac, Jacob y Esaú, ¿verdad? Uh-huh. Jacob, al robarle la primogenitura a Esaú, ¿verdad?, va y
y Isaac lo bendice a él, ¿verdad? Después va Esaú y le dice, oye, espérate, ¿verdad? No tienes algo más para mí, ¿verdad? Ya me quitó la bendición. Y se ve como algo importante, ¿verdad? Algo así como de que, oye, si me hubiera bendecido a mí, pues me hubiera ido un poco mejor, ¿no? Ujú. Entonces, esa parte, ¿cómo la podemos ver? Obvio, sí entiendo la parte acerca de que pues uno no puede bendecir ni maldecir, ¿verdad? Es como la parte de decretar, ¿verdad? Oye, tú no puedes declarar que algo sea. Dios es soberano y Dios hace su voluntad. Ujú. Entonces, esa parte, desde niños, a lo mejor yo también, en mi infancia, ¿verdad? Llegué a esperar que a ver qué me diría mi papá, ¿no? O algo así. ¿Tú eres Pero eso el lo mayor? podemos ver, ¿eh? ¿Tú eres el No, mayor? no, No me qué tocó. esperar. No, o o sea, querías robártela también. también. No, o sea, yo lo miraba más que nada por la parte de, o sea, sería más que todo nomás los buenos deseos que te puede desear a ti, ¿verdad? O cómo se miraría eso en ese tiempo. Ok, acuérdate que para interpretar la escritura no puedes dejar a un lado los atributos de Dios. Si Jacob realmente se robó la bendición, ¿dónde quedó la omnisciencia y la soberanía de Dios? Es imposible, ¿verdad? Es imposible que Jacob se haya robado algo que le pertenecía a Saúl. Nadie puede robarle a Dios. El punto es que ellos piensan, ellos interpretan que en su padre está la capacidad, pero como ya vimos estos pasajes, ningún padre tiene capacidad para cambiar los planes de Dios. Entonces, lo que sabemos es que podíamos ver en la Escritura que normalmente antes de morir, Dios hablaba a través de ellos. Así que no es algo que el padre tuviera que hacer, y el propio Isaac confirma esto, porque no importa qué tanto le ruega Esaú, no le puede cambiar lo que ya dijo. Porque si realmente dependiera de él, dirá, no, pues, ¿sabes qué? Me desdigo y lo que dije no cuenta y ahora la pongo aquí la bendición. Precisamente ese comportamiento de Isaac, al no poder cambiar lo que ya se había dicho, demuestra que no está en él la capacidad. ¿Me explico? Entonces, es malo lo que hizo Jacob al tratar de robar, pero en ninguna forma puedes robar algo que Dios ha definido para otra persona. Si Dios hubiese decidido bendecir a Esaú y Jacob se lo roba, Dios ya no es Dios, ¿verdad? Porque pudo haber cambiado su voluntad y pudo haber cambiado el destino de toda la humanidad. Así que interpretando correctamente, Jacob está haciendo algo indebido porque está tratando de usurpar, engañando a su padre, aprovechándose de que está prácticamente ciego, ¿verdad? Pero en ninguna forma está cambiando los planes que Dios había estipulado. Pero, por ejemplo, ¿eso tiene algún nombre? Porque de todos modos se sigue viendo extraño, ¿verdad? Dices, es que pues, como lo lees en el relato, en realidad sí se la robó. Pero, o sea, obvio, ¿verdad? Ya estaba predestinado de que él iba a ser bendecido de esa forma, ¿verdad? Desde Dios que estaban en el vientre, ¿verdad? Sí, exactamente, o sea, a Jacob amé, más Esaú aborrecí. Pero, o sea, si tú lees ese pasaje así, pues logras entender que pues es que sí se la robó, ¿verdad? O sea, eso tiene un nombre teológicamente o algo así, ¿verdad? Eisegesis. Eso es. Bueno, gracias. Okay. ¿Alguien más? Buenas noches, hermano. Oye, en Éxodo 24, ahorita mencionaba sobre que nosotros no podemos bendecir a nuestros hijos o maldecirnos, ¿verdad?, por nuestras acciones. En los 10 mandamientos, en Éxodo 20, en el versículo 4, dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Uh-huh. Sobre el tema ahorita que estábamos viendo, podríamos concluir que aquí es, si los padres enseñan a sus hijos la idolatría, obviamente las generaciones van a continuar con esas prácticas y pues obviamente no van a estar buscando a Dios. Sí, y acuérdate que visitar la maldad sería lo opuesto a lo que Romanos 1 dice, entregarlos a sus propios razonamientos depravados, ¿verdad? Visitar la maldad implica un juicio, y a la hora de ir a buscar hacer un juicio en la vida terrenal de ellos muestra misericordia, porque de lo contrario simplemente los entrega a sus propios deseos y nunca hace nada hasta que llegue su condenación.
Entonces, cuando dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos, no puedes interpretarlo de que va a hacer pagar a los hijos por lo que los padres hacen, porque es contradictorio a lo que leímos en Ezequiel 18. Sí. Más bien habla del juicio que va a establecer con ellos al momento de estar en el pacto, porque tiene que ver con el pacto, ¿verdad? Claro. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Pastor, a ver si me quedó claro. Entonces, en la narración vemos a Noé maldiciendo y bendiciendo, y hasta donde alcancé a entender quién somos nosotros para poderlo hacer, ¿verdad? Pero también parece que entendí que estaba él, al hacer esto, maldecir y bendecir, está haciendo, por así decirlo, una función, una obra de... Está hablando de parte de Dios, era porque Dios lo estaba haciendo a través de él. No sé si entendí bien esa parte. Bueno, es una de las posibilidades. Y luego cuando menciona la palabra Canaán, pastor, que era el hijo o la descendencia de Cam, si mal no te entendí, la posibilidad que mencionas es de que Moisés lo que está narrando son los hechos que en su tiempo real él está alcanzando a ver, ¿verdad? Que están a punto de conquistar la tierra. Entonces, si lo entendemos de esa manera, pastor, ¿por qué en la narrativa menciona en el versículo, en el 24, dice que después de que se despertó Noé y supo lo que le habían hecho su hijo, ¿por qué si pensamos en que sea simplemente lo que está aconteciendo en el tiempo de Moisés? ¿Por qué la narración parece atribuírselo a que fueron palabras expresadas o bendiciones o maldiciones dichas por Noé? ¿Cómo conciliar esos dos puntos, pastor? Es que a lo que me refería es que esa profecía estaba teniendo cumplimiento cuando Moisés lo escribe, porque estaban marchando hacia expulsar de la tierra a los cananitas. Entonces, al momento en que Noé la está registrando, que es en esa estancia en el desierto, sabían que, o se podía entender que esa maldición hacia Canaán tenía cumplimiento en ese momento particular del tiempo. Eso quiere decir, pastor, que Noé sí, por así decirlo, pronunció o mencionó, de cuando él lo profetizó, el nombre de Canaán, porque estaba hablando de parte de Dios. O sea, cumple o coincidia las dos posturas. Noé lo tal como Noé lo había profetizado, Noé lo vivió en carne. Moisés lo vivió en tiempo real, así es. Pastor, y aunque estos pasajes dan a entender lo que contradice a Ezequiel 18:20, porque parece ser que Canaán fue maldito por culpa de su padre, de Cam, no es así nada más porque no es así, o sea. Pero es que no, lo que pasa es que por eso decía que tenía un problema esa interpretación, ¿verdad? Y algunos lo extendían todavía hacia más el futuro, no en los tiempos de cuando expulsaron a los cananitas, sino hablar de la descendencia. Así como en Caín se demostró que su descendencia nadie buscó a Dios, así estaría viendo que la descendencia de Cam está en el mismo camino que la descendencia de Caín. Y estaría hablando en un sentido más general de los hijos de Dios, israelitas más gentiles, y los hijos del diablo. Sí. O sea, es el que todo lo sabe, lo omnisciente, que conoce el futuro, lo estaba viendo. No de que estuviera maldiciendo al hijo de Cam por lo que había hecho Cam. No, está hablando de la descendencia en general. Gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien, ¿hay avisos?